de Pumbasuñe Mozarambí. ¿Cómo está viviendo este momento tan, pero creo yo, tan especial que hace a la difusión de nuestra música paraguaya? Yo creo que el panorama se está mostrando muy prometedor. Estoy viendo que nuestra gente, especialmente la gente de pueblo y también la gente, como decimos vulgarmente, chuchi, se está acercando nuevamente a nuestras raíces, a las cosas nuestras. Y eso es altamente, ¿cómo te voy a decir? Reconfortante. Reconfortante, vos me diste la palabra, reconfortante, porque yo creo que un país que no tiene su cultura, su música, no merece llamarse tal. Y el nuestro es tan rico, lo nuestro, la música nuestra, nuestras costumbres, como decía el Gran Paraná en una de sus canciones, es tan única que no se parece a ninguna otra nación. Y es triste que solamente cuando dejamos nuestra tierra, atravesamos la frontera, es cuando nos damos cuenta de eso. Y es desde aquí que nosotros tenemos que proyectar eso, tratar de cada día elevar más nuestras canciones, nuestra música, esta cosa tan linda. Y yo me siento muy halagado, muy feliz de encontrar en estos 3 años de ausencia que tuve, al volver a encontrar elementos nuevos que se han formado, pero extraordinarios, especialmente en la guitarra, ese estilo de requinto, al estilo Juan Cancio, que los muchachos jóvenes están tocando, y conjuntos buenísimos que se han formado en este poco tiempo. O por ahí cuaiterelo mitad y por ahí el repertorio fuera. Hablando de repertorio, que te tejían de amado te tambuereña y no te cu ya que juvea, no, ya que juego, intera te tambuereña de ya cuchero a morir, ya macán Santa Lucía Balita, peña neñi amejeco beñe puruñe y botuja pura hey. Upeisa llegué peteín, llegué tetambueye, ojaí, cobaco pura hey, amado del Paraguay. Cuando camañan debe, cuando vuelva a mi país. Quiero decirte, mi querido amigo, que es la primera vez que voy a cantar este tema en un programa de televisión y lo hago en tu programa. Si alguna vez pasa algo con la canción, quiero que diga la gente, Amado cantó por primera vez en mi programa esta canción. Ya lo he cantado así, pero no en la televisión que tiene tanta audiencia. Y quiero pedir disculpas a la gente por la afonía que tengo. Eso es señal, como cuando vemos a un labriego que tiene la mano llena de callos, las manos. Es un poco el artista cuando está afónico, quiere decir que estuvo laburando. Y eso nos viene bien a todos. Cuando vuelva a mi país, yo volveré a ser feliz, pues voy a redescubrir tanta belleza que hay en ti. Quiero de nuevo vivir, no simplemente existir, por eso sueño en volver a ti, mi tierra guaraní. Hoy vivo lejos de ti, porque el destino es así, pero ya no puedo estar tan apartado de ti. Cuando vuelva a mi país, se volverá a despertar el alma bohemia que estaba adormecida aquí en mi piel, y volverá a renacer en cualquier amanecer al son de una serenata que aquí no lo puedo hacer. Hoy vivo lejos de ti, porque el destino es así, pero ya no puedo estar tan apartado de ti. Cuando vuelva a mi país, recorreré a conocer tantos lugares hermosos en donde antes nunca fui. El lago Ipacaraí está guardando por mí. Le diré a la Virgencita, tu hijo amado ha vuelto al fin. Hoy vivo lejos de ti, porque el destino es así, pero ya no puedo estar tan apartado de ti. Cuando vuelva a mi país, yo volveré a ser feliz. Para contratar a Amado del Paraguay, 2 teléfonos, línea baja 550-232 y el celular 0991-7644-62. Finalmente.